Hola, hoy les voy a hablar sobre el asesinato en el Expreso Oriente. Hablaré sobre los detalles que se cambiaron o se omitieron en la película del 2017. Esta obra pertenece a Agatha Christie. Esta novela tuvo dos adaptaciones, una en 1974 y otra en el 2017. En la película, Hércules Poirot está descubriendo un robo en Jerusalén y que de este lugar se va a dirigir a Istambul, pero en el libro el detective empieza en Siria. Poirot iba a viajar a Istambul mediante el Taurus Express y no era el único, sino que también Mary Debenham y el coronel Arbuthnot se dirigían también a Istambul. Entonces ellos eran los únicos tres pasajeros en el Taurus Express. En medio camino hacen una parada en Konya, en la cual Poirot va a escucharles hablar a Mary y al coronel diciendo: ahora no, cuando termine todo, cuando lo dejemos atrás. Esta parte la vamos a ver en la película, pero va a ser en el bote que los va a llevar desde el Bósforo hasta Istambul. Debería salir de esto, Mary. Ahora no. Cuando todo termine. Cuando esté hecho, ya nada nos tocará. Hubo un retraso en el trayecto y esto inquietó mucho a Mary, ya que quería llegar a tiempo para su conexión de Istambul a Inglaterra. Esta actitud de Mary, siendo impaciente, también le va a jugar en contra más adelante. Los tres van a llegar al Bósforo y de ahí se van a dirigir en bote hacia Istambul. En Istambul, Poirot planeaba descansar, pero recibe un telegrama diciéndole que se le necesitaba urgente en Inglaterra. Es así como va a tomar también el Expreso Oriente, al igual que Mary y el coronel. Durante esta parte vamos a ver que al conde Andrenji, que es otro de los personajes de esta historia, en la película lo van a mostrar como una persona agresiva, como en el hotel y en otras escenas, pero en el libro no se muestra así. Ahí, en el hotel, Tocatlián se va a encontrar con su amigo, el señor Book, quien además es director de la compañía del tren. Poirot, al enterarse de que el tren iba lleno, pues su amigo le va a ayudar a conseguir una litera, un compartimento. Era muy raro que en esta época del año el tren vaya muy lleno, lo cual va a causar mucha curiosidad. Su amigo Book le va a conseguir el compartimento 16 por mientras, hasta que en Belgrado se una otro coche cama de Atenas y de Bucarest. En el coche de Atenas se va a unir al grupo el doctor Constantin, mientras que en la película nos dicen que el doctor es Arbuthnot. Les voy a presentar a todos los personajes que vamos a ver durante esta historia. Primero, al detective Hércules Poirot. Mi nombre es Hercule Poirot y soy tal vez el mejor detective del mundo. Al señor Book, al doctor Constantin, aunque no aparece en la película, al coronel Arbuthnot, a Mary Debenham, a la señora Hobart, a la princesa Dragomirov y su doncella Smith, al conde y a la condesa Andrenji, Antonio Foscarelli, pero en la película va a ser el señor Marqués, a Masterman, a Cyrus Hartman, a Hector McQueen, Greta Olson, a Pierre Michel y a Ratchet. Durante el viaje, el único que va a reconocer a Poirot es Ratchet, quien le va a pedir que lo ayude a descubrir quién intenta asesinarlo, ya que había recibido cartas amenazadoras, pero Hércules se niega a ayudarlo. La segunda noche en el tren ocurre el asesinato de Ratchet. Esa misma noche, Poirot escucha que Ratchet dice en francés: no es nada, me he equivocado, al encargado de coche, que es Pierre Michel. Entre otras de las escenas que presencia el detective es que ve pasar a una mujer vestida con un kimono escarlata. También la señora Hobart le dijo al encargado Pierre Michel que había alguien en su compartimento, y en eso el tren se va a detener entre Vinkovci y Brock a causa de la nieve. De hecho, es el señor Book quien le comunica a Poirot acerca de la muerte de Ratchet y le va a pedir su ayuda a descubrir el caso antes de que los interrogara la policía yugoslava. Poirot, por ayudar a su amigo, va a aceptar el reto. En la escena del crimen van a encontrar un limpiapipas, un pañuelo bordado con la letra H, el reloj que marcaba la 1:15 y una nota quemada. Lo cual, de todas estas pruebas, la que más le va a interesar a Poirot es la nota quemada. Va a encontrar que la ventana estaba abierta, indicando que el asesino probablemente se escapó por ahí, pero no encontró ninguna pisada de nieve, por lo cual descartó esta idea. El cuerpo de Ratchet tenía 12 puñaladas en el pecho y también había sido drogado, por lo cual no hizo ningún movimiento ni hizo bulla al momento de que lo asesinaran. Este fragmento de papel quemado, pues Poirot va a resucitar lo que decía, en lo cual se menciona a la pequeña Daisy Armstrong. Y con esto Poirot va a saber la verdadera identidad de Ratchet,
que es Cassetti, quien asesinó a una niña llamada Daisy Armstrong en Estados Unidos. Cuenta de que el coronel Armstrong se casó con la hija de Linda Arden, Sonia Armstrong. Linda Arden era una actriz muy famosa y un día secuestraron a la hija de ambos, del coronel y de Sonia, Daisy Armstrong, y había sido Ratched quien lo había hecho. Pidieron una gran suma de rescate, el cual el coronel pagó por ese rescate, pero encontraron a la pequeña Daisy muerta. Esto causó gran dolor en Sonia, quien estaba esperando un hijo, el cual dio a luz prematuramente y ambos murieron. Después de saber esto, el coronel se disparó. Aparte de estas muertes, se acusó a una niñera llamada Susan de que había sido cómplice de este secuestro, pero había sido totalmente inocente y en la desesperación se suicida tirándose de la ventana. En el libro primero nos van a detallar las declaraciones dadas por todos los pasajeros que iban en el tren. A la 1:15 probablemente haya sido la hora a la que murió Ratched. Entonces Poirot va a interrogar primero a Pierre Michel, quien le va a decir lo que sucedió esa noche o dónde estuvo. Atendió a la señora Hobart, vio a Poirot y también escuchó lo que dijo Ratched, no es nada en francés. Después va a interrogar a Hector McQueen, quien era el secretario de Ratched. Trabajaba más como intérprete de Ratched, ya que él solo podía hablar inglés. Y su coartada fue de que esa noche estaba hablando con el coronel y después se fue a dormir. El siguiente interrogado fue Masterman, que era el criado de Ratched. Y la coartada que dio fue que tenía dolor de muelas y quien lo podía avalar era su compañero de cuarto, que era el italiano Antonio Foscarelli. La cuarta interrogada fue la señora Hobart, quien afirmaba que el asesino había estado en su cuarto la noche anterior y que dejó caer un botón de una chaqueta de algún encargado de coche, y la anterior noche había estado en su cuarto y lo podía confirmar Greta Olson, quien había ido a pedirle una aspirina para poder dormir esa noche. El cuarto de la señora Hobart tenía una puerta de acceso hacia el cuarto de Ratched, pero verificó con Greta Olson de que estuviera cerrada antes de dormir. La quinta interrogada fue Greta Olson, una enfermera misionera, y su coartada fue que fue a pedirle aspirina a la señora Hobart. La sexta interrogada es la princesa Dragomirov, y esa noche llamó a su doncella Smith para que le dé unos masajes y le leyera hasta que se quede dormida. También da información de que Sonia Armstrong es su ahijada. Y en la película nos dicen que es Daisy Armstrong quien es su ahijada. Después los siguientes interrogados van a ser el conde y la condesa Andrei, pero solamente se va a presentar el conde, ya que su esposa estaba indispuesta y no era necesario según. Entonces lo único que va a contar el conde Andrei es que estuvieron en sus cuartos todo el tiempo durante la noche y dormían. Su esposa tomaba Trional para poder dormir. Pero Poirot va a insistir en hablar con la condesa. Va a descubrir que en su pasaporte hay una mancha al inicio de su nombre, Elena. El octavo interrogado va a ser el coronel Arbuthnot. Poirot le va a preguntar acerca del coronel Armstrong si lo conocía, pero él se va a negar. En eso como que el detective va a inducir de que Merrick tuvo algo que ver con el asesinato, pero el coronel va a salir en su defensa diciendo que es una dama y que no se meta con ella, lo cual va a ser muy curioso ya que supuestamente ellos recién se conocían en el viaje. El noveno interrogado es Cyrus Hartman, quien supuestamente se presentaba como vendedor de cintas para máquinas para escribir, pero ante Poirot va a decirle que es un detective de la agencia McNeil de Nueva York. Cuenta de que Ratched le había pedido que lo cuidara ya que presentía que lo iban a matar, pero no lo cuidó tan bien. Ratched le describió supuestamente a la persona que estaba detrás de él, que era alguien bajo y moreno, y con una voz atiplada. Esta descripción no coincidía con ninguno de los viajeros. El décimo interrogado fue Antonio Foscarelli, vendedor de autos de la Ford. Antonio Foscarelli y Masterman compartían cuartos. Después va a interrogar a Mary Debenham, quien es institutriz, y no dio más detalles que Olson, ya que era su compañera de cuarto. La doceava interrogada fue la doncella Smith, y su coartada fue de que esa noche estuvo con la princesa ayudándola. También va a dar un detalle de que tropezó con un encargado de coche, que era bajo y moreno, justo la descripción que había dado Hartman, y tampoco coincidía con alguno de los encargados de coche. Entonces, dando a entender de que hubo alguien más esa noche en el tren. Esta parte de que Smith tropezó con un encargado que era moreno y bajo no se ve en la película, porque realmente no pasó. Toda esta información recopilada por Poirot le va a conducir a de que probablemente son dos los asesinos de Ratched. Uno, la mujer con el kimono escarlata y con dragones, y el encargado moreno y bajo. Pero ambos parecen haber desaparecido. En el libro
libro, la daga va a ser encontrada en el compartimento de la señora Hobart, mientras que en la película va a aparecer la señora Hobart con una daga en la espalda. Esta es una daga de estilo oriental. Posteriormente, en el libro se va a dar a la revisión de equipajes. Entre revisar todos los equipajes, los datos más resaltantes fueron de que la princesa dijo no tener fuerza en los brazos y no sabía si alegrarse o deplorarlo. En el equipaje de la condesa, Poirot encontró que la etiqueta estaba húmeda y que probablemente había sido modificada. Cuando registra el equipaje de Mary, le va a comentar sobre el retraso que hubo en el Taurus Express, ya que ahí se conocieron, y que no la notaba desesperada por llegar a Inglaterra como lo estaba en el Taurus Express, desesperada por llegar a Estambul. En la maleta de la doncella Smith se va a encontrar el uniforme del encargado, que le faltaba un botón, tal cual como sucede en la película. También el detective va a confirmar de que es una buena cocinera. El kimono escarlata lo va a encontrar en su misma maleta. Con todos estos datos recopilados, pues Poirot va a reflexionar, ya que es todo lo que había obtenido de las declaraciones y de la revisión de equipajes. Pero se va a proyectar si no hubiera estado la tormenta de nieve, cómo habría sucedido lo del asesinato. Si no hubiera habido la nieve, el asesinato hubiera aparecido como obra de alguien del exterior que abandonó el tren en Broad y ninguno de los pasajeros hubiera sido sospechoso de este asesinato. Pero el accidente de la nieve lo cambió todo. Probablemente el asesino esperó a que el coche reanudara, pero al ver que no fue así, tuvo que idear otro plan. Este va a ser el primer tropiezo del asesino, la tormenta de nieve, y el segundo tropiezo va a ser la nota quemada que involucraba a la familia Armstrong. Así que probablemente tiene que haber alguien íntimamente relacionado con los Armstrong que podrían recaer las sospechas sobre él o ella. Pero se pregunta si fue uno o más de uno el asesino de Ratchet y cuál de ellos fue. Poirot se va a imaginar un escenario y va a volver a interrogar a los pasajeros, ya que probablemente todo esté relacionado a este caso. Primero va a deducir que el nombre de la condesa no es Helena, sino Helena, y que la mancha del pasaporte y la modificación de la etiqueta del equipaje era por la letra H en su nombre. Es así como no se iba a ver relacionada con el encuentro del pañuelo con la inicial H. Poirot va a llegar a la conclusión de que Helena es la tía de Daisy Armstrong. Es así como la va a enfrentar en el comedor y le va a sacar toda la verdad. Pero el conde va a hacer un juramento bajo su honor de que su esposa no tuvo nada que ver en el asesinato, y con ella va a descubrir que la niñera Suzanne era francesa. También le va a preguntar sobre su institutriz y le va a preguntar cómo era. La condesa le va a decir que era mayor, que se llamaba Freebody. Al enterarse de esto, la princesa va a confesar que el pañuelo encontrado le pertenece a ella, ya que la N en ruso es una H, y que solo quiso ayudar a Helena. Después va a hablar con Arbuthnot y le va a decir de que duda de Mary por ser la institutriz de Daisy. Esto va a desconcertar mucho a Arbuthnot y va a revelar de que es cierto. ¿Cómo llegó a esta conclusión el detective? Ya que el nombre de Freebody está relacionado a una tienda que dice Debenham y Freebody. Entonces, al momento de querer cambiar el nombre de su institutriz, la condesa dio un nombre relacionado a Debenham. Es así como el detective descubre y hace confesar a Mary de que es cierto de que ella fue la institutriz de Daisy. Poirot también descubre que Foscarelli era el chofer de los Armstrong. Manda a llamar a la sueca Greta Olson para descubrir de que ella era la niñera de Daisy. Después de esto, sin llamarlo, Masterman fue a confesar de que él era criado del coronel Armstrong. Va a hablar con Hartman y le va a decir que probablemente la señorita Smith fue la cocinera de los Armstrong. Es así como Poirot descubre todas las mentiras de los pasajeros y que realmente todos estaban involucrados con la familia Armstrong. Hartman se había enamorado de Suzanne, quien era la niñera que murió tirándose de la ventana. Después de hacerlos confesar a todos, Poirot va a mandar a llamarlos y les va a dar dos soluciones al caso. Según todos los acontecimientos que pasaron, el asesino debe estar aún en el tren, pero les va a dar una hipótesis alterna de lo que sucedió. Primero, que el asesino subió en Belgrado o en Vinkovci, que iba con uniforme y que apuñaló a Ratchet y salió por el compartimento de la señora Hobart. Arrojó la daga, perdió un botón y metió apresuradamente el uniforme en alguna maleta que encontró en el camino y abandonó el tren antes de ponerse en marcha. Tanto Book como Constantine estaban incrédulos, no podían creer en esta hipótesis, ya que, dado los acontecimientos, no tenía coherencia lo que estaba diciendo. Y después les va a dar la otra conclusión a la que llegó. ¿Y cómo llegó? Pues al inicio Book le mencionó de el por qué el tren iba tan lleno y que veía muchas nacionalidades y personas de muchas edades. Poirot solo imaginó que esta mezcolanza de nacionalidades y edades se podía ver en un país, y era en Estados
Estados Unidos, un hogar compuesto por diversas nacionalidades. Él atribuyó a cada persona un papel en el drama de la familia Armstrong. Les echa en cara de que todo lo que pasó esa noche fue una comedia interpretada ante sus ojos. Todos estaban de acuerdo en dar una coartada que se encubrieran entre sí, uno contra otro, y que habían 12 pasajeros que habían actuado como jurados de un juicio, en el cual también son 12 personas. Esto va a explicar la afluencia que hubo en el viaje del tren. Como decíamos al inicio, no era muy normal que en esta temporada el tren estuviera lleno. Todo fue mentira desde el principio al fin. Lo de Harman cuidando a Ratched, el hombre moreno y bajo. Poirot imagina que cada uno entró al cuarto de Ratched para apuñalarlo. Admitiendo que su hipótesis es cierta, el encargado de coche ha tenido que estar trabajando, confabulando con ellos. Fueron 12 personas las que apuñalaron a Ratched, excluyendo así a una persona, quien va a ser la condesa Andrenji. Fue ella quien no participó en el asesinato, pero sí ocupó su lugar el conde. La verdadera identidad de Hector McQueen, que era el hijo del fiscal que estuvo a cargo del caso Armstrong. ¿Por qué Pierre Michel ayudaría a todos los pasajeros? Ha tenido que estar relacionado a este caso. Poirot supuso de que era el padre de Susan, la niñera que se suicidó. También supuso que Arbuthnot era amigo del coronel Armstrong y que Smith era la cocinera de la familia. También concluye de que Harman había estado enamorado de Susan. ¿Y qué lo delató? Pues que había mostrado cierto interés en las mujeres extranjeras. Y después de todo esto llegó a concluir que la señora Hobart era la actriz Linda Arden, quien estaba a cargo de este plan. Entonces la señora Hobart le confiesa cómo fue que planearon y que coincidieron todos los tiempos para poder tomar venganza sobre la tragedia de los Armstrong. Después de escuchar las dos hipótesis del detective y la historia de la señora Hobart, Poirot le va a preguntar al señor Book sobre qué opinaba del asunto, y él le va a decir que la primera hipótesis es la correcta. Y el doctor Constantine también va a estar de acuerdo, y es así como va a quedar la historia, encubriendo así a todos los pasajeros, ya que como dice en la película, ninguno de ellos era realmente un asesino. Estimado coronel Armstrong, finalmente puedo responder a su carta. Al menos con la idea en la mente y la sensación en el corazón de que en algún lugar puede escucharme. En la escena final de la película vemos de que la señora Hobart había estado disfrazada con una peluca y no estaban todos reunidos debajo de un túnel, sino en el comedor donde se dio a cabo todas las interrogaciones. De las escenas que se vieron en la película y que no pasaron en el libro fueron cuando McQueen quema unos registros de Ratched y es perseguido por Poirot, luego cuando el supuesto doctor Arbuthnot intenta disparar a Poirot. No voy a detenerlos. ¡No! Yo ya había muerto con Daisy. ¡No! Esta adaptación estuvo muy apegada al libro y los cambios que se dieron mantuvo entretenida la película. Eso sería todo, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Adiós. Lo tengo que llevar hasta Egipto de inmediato. Hubo un homicidio, señor. Justo en el Nilo.